Queremos aprender a ver, a apreciar las heridas de la vida con ojos nuevos, con la mirada que nos da la fe, y afrontarlas con la fuerza que nos da la esperanza. Y ayer veíamos también desde el amor. En esta noche vamos a tener una formación un tanto diferente. En los días anteriores hemos abordado tres temas, y haciendo recorrido bíblico. En esta noche, siguiendo siempre con la lámpara, con la luz de la palabra, la única que nos puede ayudar a hacer una travesía completa de la oscuridad a la luz, de la tristeza a la alegría, del miedo a la confianza. En esta noche los quiero invitar a orar. ¿Cómo orar en tiempos de tribulación? Y dentro de esta serie, esta etapa, la número 4, corresponde al propósito que nos habíamos hecho desde el inicio de responder a la pregunta: ¿en qué se apoya mi corazón? ¿Qué me sostiene y me levanta en días de turbulencia? Jesús nos ha enseñado en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 7, versículos 24 al 26, con una bellísima imagen, la de la casa sobre la roca, que cuando nuestro corazón descansa en Dios, y en este caso, en la escucha de la palabra, nosotros tenemos una fuerza para ponernos en pie. ¿En qué? ¿En dónde? ¿En quién? En los días difíciles, mi corazón encuentra reposo, encuentra paz y seguridad. Y quiero proponerles un salmo que hace mucho tiempo quería leer junto con ustedes. Lo leímos hace poco, pero con la diócesis de Zipaquirá, pero hoy quiero leerlo junto con todos ustedes. Un salmo que es un buen compañero en estos días. Viene muy bien. El Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Comencemos escuchando la oración en su versión completa y luego la profundizaremos, tratando de captar en ella la dinámica del orante para que nuestro corazón haga este mismo camino. Esta es la lección bíblica, aprender los itinerarios que la Biblia propone para educar el corazón en la respuesta adecuada frente a la adversidad. Dice el Salmo 27, El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor, la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malhechores, ávidos de mi carne, ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiando. Una cosa pido al Señor, es lo que ando buscando: morar en la casa del Señor todos los días de mi vida, admirar la belleza del Señor contemplando su templo. Me dará cobijo en su cabaña el día de la desgracia, me ocultará en lo oculto de su tienda, me encumbrará en una roca. Entonces levantará mi cabeza ante el enemigo que me hostiga, y yo ofreceré en su tienda sacrificios de victoria. Cantaré, tocaré para el Señor. Escucha, Señor, el clamor de mi voz. Ten piedad de mí, respóndeme. Digo para mis adentros, busca su rostro. Sí, Señor, tu rostro busco.
no me ocultes tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me abandones, no me dejes, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me acogerá. Señálame, Señor, tu camino. Guíame por senda llana, pues tengo enemigos. No me entregues al ardor de mis rivales, pues se alzan contra mí testigos falsos, testigos violentos además. Creo que gozaré de la bondad del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé fuerte, ten ánimo, espera en el Señor. No me robarán la esperanza, no me la romperán. Vengan a cantarla conmigo, vengan a cantar. Creo que detrás de la bruma el sol espera. Creo que en esta noche oscura duermen estrellas. Creo en los ocultos volcanes sin ver sus fuegos. Creo que esta nave perdida llega a su puerto. No me robarán la esperanza, no me la romperán. Vengan a cantarla conmigo, vengan a cantar. Creo en el hombre razonable y no en la fuerza. Pienso que la paz es simiente bajo la tierra. Creo en la nobleza del hombre de Dios imagen y en la voluntad de los hombres que se levantan. No me robarán la esperanza, no me la romperán. El árbol que lo han herido pronto renacerá. Nuestro estudio bíblico de esta noche nos trae hasta el Salmo 27, uno de los más potentes salmos de confianza de la Sagrada Escritura. Un salmo que nos trae solaz, que nos trae seguridad, que nos pone en pie en los días en que todo se estremece a nuestro alrededor y bajo nuestros pies. Es un salmo hermano de otros que también, marcando una ruta hasta el encuentro con Dios, hace el ejercicio del corazón que sabe descansar y que sabe abrazar a Dios, como el Salmo 23, o el Salmo 42, 43, o el Salmo 63, o el Salmo 84, por citar algunos ejemplos. Sumerjámonos en el itinerario oracional que nos propone el Salmo 27, poniéndole mucha atención a los pasos que da el orante. Valga recordar como premisa introductoria, lo que nos da siempre una perspectiva de lectura como acostumbramos a hacer en cada una de nuestras lecciones, afinar el ángulo de lectura. Es bueno recordar que los salmos no son simples poemas, no son tampoco rezas o oraciones escritas para ser simplemente recitadas. Los salmos son itinerarios, es decir, caminos, procesos. Y un proceso tiene un punto de partida y un punto de llegada. Siempre, siempre, siempre. No importa el género del salmo, no importa el tema,
siempre los salmos siguen procesos. Y es más o menos como lo que le ocurre, para que nos entendamos, como lo que le ocurre a una persona, por ejemplo, cuando va a un lugar de oración. Si usted lo mira externamente, pues usted ve una persona, por ejemplo, de rodillas o recogida o con las manos en alto, pero usted no sabe todo lo que ocurre dentro de ese corazón. Ahí dentro hay un drama, hay una historia. Y desde el momento en que la persona comienza la oración hasta el momento en que termina, lo que dure, 10 minutos, media hora, 1 hora, lo que sea, en ese tiempo hay todo un movimiento interno que entre el punto de partida y el punto de llegada, entre el comienzo y el final, genera una transformación. Y permítame recordarles esto. Cada salmo es un ejercicio espiritual completo. Cada salmo es un itinerario que por las rutas de la oración transforma el interior del orante. De un salmo nunca se sale igual. Lo vamos a ver. ¿Cómo es que el Salmo 27 es una oración transformante para una persona que está pasando por una agitación interior? Vamos a observar 3 claves de lectura para recibir la riqueza del Salmo y cada uno de nosotros luego se disponga a recorrer este mismo proceso. La primera clave de lectura viene de la pregunta, una pregunta que siempre hay que hacer. ¿Quién es el orante que está detrás del salmo? ¿Quién es? Los salmos en principio son anónimos, con excepción de aquella anotación inicial que aparece en una buena parte de ellos que dice de David, pero es una anotación litúrgica, una rúbrica que se colocó cuando los salmos fueron recopilados después del exilio, siglo IV, antes de Cristo, y se convirtieron en el oracional del templo, del segundo templo, del templo de Jerusalén. Pero no sabemos quiénes son propiamente los orantes, pero ellos nos dan una pista. Y a la pregunta podemos responder, no a partir de una descripción externa, sino de una descripción interna. Es decir, la que nos da el texto y lo que el orante nos dice que está viviendo. Y la pista la encontramos, la puerta de entrada para asomarnos a los sentimientos del orante, al drama interno que lo lleva a postrarse ante Dios, el versículo 10. Observen el versículo 10. El orante plantea una hipótesis, lo dice en una frase que llamamos condicional. Si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me acogerá. Atención con la primera línea. Si mi padre y mi madre me llegasen a abandonar. ¿De qué está hablando el orante? El orante está pintando una realidad que le infunde temor, que le mueve el piso, que le mete una tremenda inseguridad por dentro. ¿Cuál es? El día de la pérdida de la mamá o del papá, de los grandes apoyos y seguridades en la vida. Ese día que nadie quiere que llegue, ese día en el que se desfonda el piso. ¿Dónde estoy yo? ¿Quién soy yo? El día más duro, más lagrimoso, más horrible para una persona, la muerte de la mamá. Aquí el texto no dice propiamente una muerte, está hablando de una ausencia, incluso hasta de un abandono. ¿Qué pasa el día en que yo no tenga estos referentes que me dan seguridad? Y por eso la pregunta que orienta el Salmo es, ¿cuál es mi referente? ¿En qué me apoyo? ¿Qué es lo que realmente me sostiene? Y viene la respuesta, segunda clave de lectura. ¿Cómo responde el orante a esta inquietud del corazón, a esta pulsión interna que lo lleva a buscar a Dios? El orante responde con una preciosa, con una limpidísima confesión de fe. Así comienza el Salmo y este es el punto de partida. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el refugio de mi vida, ¿ante quién temblaré?
En el versículo 10, que tomamos como punto de partida, como de donde arrancamos mejor, el que nos abrió la ventana para asomarnos al interior del Salmo, ya el orante había dicho: si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me acogerá, el Señor me acogerá. Ya había profesado la fe ahí. Pero cuando la oración se construye, veamos ahora el punto de partida y el punto de llegada. El orante responde a esta inquietud a partir de una confesión de fe. El versículo 1 plantea la confesión de fe de esta manera. Da 3 títulos, 3 atributos de Dios. ¿Quién es este Dios al que está buscando? Pero lo dice en forma de confesión de fe, diciendo quién es Dios, no de forma genérica. ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué significado, qué lugar tiene en mi vida? Y entonces dice: el Señor es mi luz. Atención con el posesivo mi. Esto es lo propio de una confesión de fe. Él es mi. ¿Quién es Él para mí? Él es mi luz. Él es mi salvación. Él es la defensa, el refugio, el alcázar de mi vida. Estos 3 atributos de Dios recogen 2 imágenes y una realidad. Las 2 imágenes son la simbólica de la luz, mi luz, la simbólica del fuerte, del alcázar, el refugio de mi vida, una imagen de la naturaleza, una imagen militar, y en el centro coloca no un símbolo, no una imagen, no una metáfora, sino una realidad. Él es mi salvación. La primera declaración, el Señor es mi luz, es muy importante. Por algo es la puerta de entrada de esta oración. Por algo es la primera expresión. El Señor es mi luz. ¿Dónde aparece? ¿O qué quiere decir esto del Señor es mi luz? Tenemos que ver dónde aparece. Y vamos a hacer una conexión, un link, con la primera página de la Sagrada Escritura, el libro del Génesis. Cuando abrimos el libro del Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 2, se nos dice que en un principio creó Dios los cielos y la tierra. Y que el famoso Bereshit bara Elohim bara Weshamayim Wethares, el Dios que creó en un principio el cielo y la tierra, y que todo era un tohu babohu, un caos informe, y que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y entonces en el versículo 3, el poema de la creación en 7 días toma impulso con el primer acto creador de Dios. Y dijo Dios: hágase la luz, y la luz fue hecha. Esta anotación es importante porque nos está diciendo lo que es la luz en la Sagrada Escritura. La primera realidad en ser creada es la luz. Y la luz se contrapone aquí a lo que en el versículo anterior se ha descrito como un caos. Era un caos informe y por lo tanto una oscuridad. Cuando la vida está en caos, y de hecho esto tiene que ver mucho con lo que se ora en el Salmo, cuando mi vida vuelve al caos, a la noche, Dios interviene creadoramente en mi vida. Luz es imagen de intervención creadora de Dios. Pero si miramos cómo se sigue desarrollando la idea, en la Biblia esto va evolucionando. Y en el Salmo 104, la luz ya no solamente es una criatura, una realidad creada por Dios, o mejor, imagen de la primera intervención, la manera como Dios entra en mi existencia, trayendo un orden en el caos. En el Salmo 104 se dice que Dios mismo es luz. Tu luz te envuelve como un manto.
el vestido de Dios es luz, dice el Salmo 134, para referirse al ser mismo de Dios, a su gloria. En el Salmo 18, en el versículo 29, encontramos también una expresión ya más evolucionada, donde el orante va a decir: tú, Señor, eres mi lámpara. Bonito eso. No una lámpara, mi lámpara. Tú como luz irradias en mi vida. Tú eres mi lámpara, mi Dios que alumbra en mis tinieblas. Vemos entonces cómo en el mundo oracional bíblico esta imagen de la luz cada vez va ganando más terreno y nos va regalando más connotaciones. O como por ejemplo el Salmo 36 en el versículo 10, cuando el orante dice: pues en ti está la fuente de la vida y en tu luz vemos la luz. Son imágenes preciosas. El orante, entonces, lo primero que afirma de Dios es que Él es luz. Y vemos la fuerza que tiene esta expresión. Intervención creadora, pero también es la realidad misma de Dios, pero también es Dios que es lámpara en mi oscuridad, pero es también Dios que me da luz para apreciar la vida desde su luz. Al lado de esta afirmación aparece mi salvación, con lo cual se indica precisamente lo que ya se trataba de decir con la luz. La luz es imagen de salvación porque irrumpe en las tinieblas. Y el tercer mí de esta confesión de fe, de esta confesión inicial de fe, es una imagen tomada del mundo militar, del mundo del combate, porque la vida es un combate. Y entonces el Señor, en los combates de mi vida, ¿quién es para mí? Él es el refugio, donde yo encuentro amparo en el día del apuro. Esto lo entiende muy bien en el mundo antiguo un militar. Cuando en el descampado se afronta una batalla y el soldado se da cuenta que puede perder porque el otro es más fuerte, él retrocede y busca, ya no puede buscar el campamento que tiene ahí cerca porque se lo destruye. Él busca un lugar alto, un picacho rocoso, donde tiene un contrafuerte, donde él inmediatamente se refugia del enemigo y desde lo alto le lanza piedras, flechas, y allí él se siente seguro. Tú eres, en medio de mis batallas, el lugar donde yo encuentro refugio, amparo, seguridad, protección. Es lo que el orante está diciendo. Entonces, nuestra segunda clave de lectura es muy importante. El orante responde a la inquietud, que fue la clave número 1, en el día en que yo me quedo sin apoyo, ¿dónde me apoyo yo? ¿Qué me sostiene? En la noche más noche de mi vida, que el orante aquí describió desde la oscuridad psicológica de la pérdida de los lazos fundamentales que sostienen el papá y la mamá, el orante ahora comienza la recitación de la oración, comienza su proceso colocando un punto firme, y el punto de partida es esta confesión de fe. Pero, atención, el orante, que ha hecho una declaración, yo diría, con términos míos, de catecismo, que repite lo que le han dicho sus papás o lo que le han enseñado en la escuela de la fe israelita, el orante va a contrastar, a poner a prueba esta convicción inicial. Porque una cosa es cuando uno lo dice de labios para afuera. El Señor es mi luz, mi salvación, la defensa de mi vida. Muy bien. Pero cuando estoy en el terreno de la vida, la realidad concreta, ¿será que esta convicción se sostiene? ¿No será que se me olvida o se me evapora o se pone en duda? Por eso ya desde el versículo 1 el orante mismo se cuestiona. ¿A quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Y es bonito ver la formulación completa. Después de los dos primeros mi luz y mi salvación, él lo pregunta,
él se interroga, ¿a quién temeré? Es decir, seguiré sosteniendo todavía esta convicción en el momento del peligro, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. Y vuelve y se pregunta, se interroga, ¿ante quién temblaré? ¿Quién me hará temblar? ¿Habrá algún miedo que sea capaz de mandar al piso esta certeza, esta seguridad que me das tú, Señor mío? Pero les hago caer en cuenta de un detallito. El orante no dice qué me hará temblar, como si pudiera ser un rayo o un fenómeno de la naturaleza. No, el problema no es qué, el problema es un quién. Interesante, es una persona la que le mete miedo. Y esto nos lleva a la tercera clave de lectura de nuestro salmo. El orante, como punto de partida, siempre hay un punto de partida y un punto de llegada, lo dije hace un momentico. En punto de partida, una confesión de fe. Se ha preguntado, ¿será que lo puedo sostener? Y entonces el resto del salmo es la respuesta a la pregunta que se ha hecho al comienzo. ¿Quién me hará temblar? ¿De quién temeré? Todo el itinerario oracional consiste en un poner a prueba esta roca, esta certeza en la que se apoya. ¿Y cómo lo hace? El orante, tercera clave, traza dos itinerarios, o mejor, dos movimientos. Para hacerme entender mejor, lo voy a explicar primero con un ejemplo. Supongamos que un niño está en el parque, bueno, no en estos días que son excepcionales, pero está en el parque jugando a la pelota o básquet, cualquier cosa, está jugando con sus compañeritos y de repente pasa ese tipo de cosas que normalmente pasan entre los niños en los juegos. El niño cae, se rompe la boca y de forma un poco dramática, yo les pregunto, ¿para dónde creen ustedes que corre el niño? En el momento en que él se pone la mano en la boca y ve sangre o de pronto un dientecito, ¿para dónde creen ustedes que inmediatamente se encaminan los pasos del niño? ¿Para dónde? Pues para la casa. Para la casa, corre inmediatamente para la casa. Y apenas llega a la casa, ¿a quién busca? A la mamá. Y apenas ve a la mamá, se le tira encima el niño y lo abraza fuertemente, y ahí sí, ¡prum!, revienta en llanto el niño, y la mamá lo abraza, le pasa la manito por la espalda, y le da golpecitos, y le dice, sana, sana, culito de rana, si no te pasa hoy, te pasará mañana. Y el niño, sollozando, se va calmando en el abrazo de la madre, y entonces le pasa el dolor, encuentra una seguridad. El Salmo 27 es muy parecido. El orante está inicialmente en un descampado. Él pinta una escena, está en el descampado. Le sucede una cosa terrible. ¿Y para dónde corre este orante? Estamos hablando ya de un hombre de fe. ¿Para dónde corre este orante? Para la casa. ¿Y cuál es la casa para él? El templo. El templo. Este es un salmo que coloca en el horizonte de toda la oración la imagen del templo, la perspectiva del templo. Corre para el templo, para la casa del Señor. Lo mismo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿Qué busca uno? ¿Qué es lo que en estos días nos ha hecho tanta falta? El templo. Uno necesita, no sé si ve que en tu casa puedes orar, yo lo sé, pero hay ciertos lugares que uno necesita. El orante corre para el templo. Y allá en el templo, entonces, se agarra de Dios, se abraza de Dios. Y es tal cual aquí. Vamos a ver, se siente abrazado por Dios. En Dios encuentro mi cobijo, me levanta, como el niño cuando lo levantan en los brazos, él también se siente levantado y fortalecido y consolado. Pero el Salmo tiene un giro. Lo que hemos visto hasta aquí, este primer movimiento de la intemperie,
a la casa es apenas la primera parte, versículos 2 al 6. Cuando llega el versículo 6, vemos al orante en el templo en una situación de paz, de consuelo y de esperanza. Hay un canto de esperanza. Cantaré, tocaré para el Señor. Y cuando llega a este punto, repito, el Salmo da un giro, y un giro bien interesante. Ahora comienza el camino a la inversa, del templo a la intemperie. El Señor lo manda de vuelta a la intemperie. Dios es seguridad, pero te pide que vuelvas a enfrentar la realidad de la vida. San Agustín, el gran comentarista de los Salmos, a quien mañana vamos a celebrar Día de San Agustín, San Agustín resumía esta idea de este segundo movimiento con una frase que ya se acuñó y es clásica. El Dios que te da paz no te deja en paz. ¿Qué es lo que leyó San Agustín aquí? Lo que vemos en el texto. El orante vino al templo para encontrar paz y la encontró. Pero ahora resulta que tiene un nuevo problema. ¿Cuál es el nuevo problema? Dios. Él está abrazado a Dios y Dios le da paz, pero también se convierte en su inquietud. Inquieta su corazón. Y por eso lo resumió muy bien el gran Agustín. El Dios que te da paz no te deja en paz. Vienes a buscar a Dios, pero luego Dios es el nuevo problema. Dios te inquieta. El mismo ahora es el drama del orante. Y esta parte es fenomenal, es muy bonita. Es un drama de amor. Y es a partir de este abrazo con Dios que ahora en esta inquietud Dios lo va a mandar de nuevo a la intemperie. Y el orante al final, en el versículo 13, dirá: creo que gozaré de la dicha del Señor en el país de la vida. El país de la vida no es el cielo. Claro, también lo es. Pero en el Salmo no es el cielo. La escatología, el lunes estuvimos hablando de eso. En la escatología bíblica, en el Antiguo Testamento, no es un más allá, es un más acá. El país de la vida son estas calles, son estas casas, es este mundo de aquí. Y el orante dice: entonces yo espero volver otra vez al país de la vida, de los vivos, donde yo paso todos los días, a mi cotidianidad, pero con una seguridad en el corazón. Es el camino del templo a la intemperie. Y el orante termina al final en el versículo 14, punto de llegada, con un oráculo, un anuncio de esperanza que viene de la boca de Dios. Escucha, espera en Yahvé, espera en el Señor, sé fuerte, ten ánimo, espera en el Señor. Vamos a ver, repasemos cada uno de estos dos movimientos de la oración, porque son los dos movimientos que estamos invitados también nosotros a ejercitarlos. Primero, primer movimiento, de la intemperie a la casa, versículos 2 al 6. Primero el orante, en los versículos 2 y 3, nos describe una escena que ocurre al descampado. Es una escena de conflicto, de combate. Ya vimos que no se trata de un qué, sino de un quién, que le descompone la vida. Y dice el versículo 2, cuando me asaltan los malhechores, hay un ataque. Cuando me asaltan los malhechores ávidos de mi carne, ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. Versículo 3, aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiando. Observemos en estos versículos 2 y 3, en la descripción de la escena al descampado, cómo el orante siente que se va apretando el cerco
junto a él. Es una situación que lo aprieta cada vez más, como si fueran 3 círculos concéntricos, de afuera hacia adentro. Primero, cuando me asaltan los malhechores, sabidos de mi carne, si la situación aparece todavía, yo ya vislumbro en el horizonte un problema, pero todavía no me ha tocado. Luego en el versículo 3 dice, aunque acampe un ejército. Ya lo tengo en la puerta. Ya estoy al acecho, me están acechando. Y en el mismo versículo 3 dice, aunque estalle una guerra, ya se me metieron en el rancho. Se armó la grande. De lejos, al pie de la casa y dentro. Cada vez aprieta más la situación. Y el orante, en cada uno de estos 3 momentos, repite la confesión de fe. No se deja tumbar. Al principio, cuando me asaltan los malhechores sabidos de mi carne, dice, ellos, adversarios enemigos, tropiezan y caen. O sea, la confianza está en pie. Luego, aunque acampe un ejército contra mí, ¿cómo lo afronta? Dice, mi corazón no teme. Y cuando ya revienta la guerra dentro de casa, sigo confiando. Estupendo. El orante en el punto de partida, en la confesión de fe inicial, había dicho 3 títulos de Dios, 3 atributos, y se preguntó a quién temería. Y ahora dice, nada me va a derrumbar. Y lo dice sobre el terreno de una eventualidad concreta. Pero nos cuenta enseguida, en los versículos siguientes, del 4 al 6, el secreto de lo que lo mantuvo en pie. Dice en el versículo 4, una cosa pido al Señor, una cosa estoy buscando. ¡Wow! ¡Qué frase! El orante dice, ¿cuál es el mayor deseo de mi vida? ¿Qué es lo más importante de mi vida? Y es bueno tener en cuenta que el orante lo dice en una situación de crisis. En una situación de crisis es cuando tú te replanteas. Es cuando tú te das cuenta que es importante y que es secundario. ¿Cierto? Una cosa pido al Señor. ¿Cuál es el mayor deseo del orante? Lo clarifica. Aquí hay un ejercicio de discernimiento, de clarificación del corazón. Y el orante responde, el mayor deseo de mi vida, ¿qué es lo más importante? En el momento del peligro, pierdo muchas cosas, me quebró el negocio, ¿qué era lo más importante? ¿Qué era lo que importaba realmente? Y el orante dice que para él lo más importante es morar en la casa del Señor todos los días de mi vida, admirar la belleza del Señor contemplando su templo. A mí, en esta declaración, francamente a mí me emociona porque utiliza un verbo hebreo que es el verbo hebreo yashab, morar. No es que yo quiera ir al templo de visita, no, yashab, plantar, yashab es plantar la tienda, plantar la carpa. Yo quiero ir a habitar. Es el mismo verbo que aparece en el Salmo del Pastor, en el versículo 6. Y habitaré, yashab, en la casa del Señor por años sin fin. El orante se siente atraído por este deseo de compañía. Todos necesitamos un referente en la vida, una casa. Y todos sabemos lo que significa estar en casa. Cuando usted por esas cosas de la vida ha estado por un viaje fuera o ha pasado, llegar a casa, wow, la sensación que se siente. El orante dice, mi deseo es estar en la casa de mi amado, de mi Señor. Mi corazón pide casa. El anhelo de mi vida es morar, yashab, habitar, no de visita, en la casa del Señor, no un día ni 2, todos los días de mi vida. ¿Y qué hago en esa casa? El orante ahora despierta el espíritu contemplativo. Contemplarlo a Él. Admirar la belleza del Señor, contemplando su templo. Aquí esta expresión merece una pequeña anotación. Admirar, contemplar la belleza
Dios es belleza. Contemplar la belleza del Señor contemplando su templo. Contemplando los perfiles del templo, dirían algunos intérpretes, o quizá asistiendo a la liturgia, participando en la liturgia. Este orante envidia, como hace el Salmo 84, a los sacerdotes, que cuando dice prefiero un día en tu casa, al menos en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Y siente envidia hasta de los sacerdotes que viven en el templo de las golondrinas, que tienen allí su nido. Yo quisiera vivir ahí para gustar, degustar. Hay un degustar la presencia del Señor. Aquí probablemente el orante se está refiriendo a algo que ocurre en la liturgia del templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén, donde el culto es un culto sacrificial, el holocausto es lo más importante, la ofrenda a Dios, el orante espera algo que todo israelita esperaba en el templo del Señor, la Epifanía. La liturgia no es un simple ritual. La liturgia es epifánica. Epifánica significa que en medio de ella Dios se hace sentir. Hay una experiencia casi tangible de Dios. Hay un momento del culto, un momento de la liturgia, en que el orante siente, percibe y acoge la presencia viva de Dios. Para los que quieran profundizar, hay un trabajo muy bonito de un biblista italiano del norte de Italia, se llama Gianfranco Ravasi, que fue hecho obispo y después cardenal por el Papa Benedicto XVI, actualmente es prefecto del Pontificio Consejo de la Cultura. Gianfranco Ravasi es uno de los grandes estudiosos de estos temas y escribió un trabajo no hace mucho tiempo sobre la liturgia del templo. Él, que ha estudiado tanto los salmos, llegó a mostrar cómo el culto de Israel es un culto epifánico, de manifestación, de irradiación de la gloria de Dios. Y yo me atrevería a decir, ya completando ese estudio, una liturgia que es meramente un ritual de manteles y velas, pero donde el corazón no se involucra, no es liturgia. Y no es liturgia no porque dependa solo de uno, sino porque Dios acontece y espera que uno como este orante pueda decir que lo que desea allí, en el templo, en el encuentro con el Señor, es degustar la presencia de Dios, su belleza. Y el orante, en este punto alto de la llegada a casa, al templo de Dios, ahora se detiene y dice entonces: Él me dará cobijo. Es como un abrazo. El abrazo de Dios es su cobijo, es su protección. El cobijo se lo da el templo, me ocultará en lo oculto de su tienda. No dice templo sino tienda, para recordar la tienda de las citas divinas del encuentro en el desierto, que ahora se ha convertido en un edificio de ladrillo. Y entonces me encumbrará sobre una roca. La roca ya estaba evocada en el versículo 1 cuando habló del refugio. Este refugio es el templo del Señor que está sobre la roca de Sión. En el Salmo 18, el orante ve precisamente esta roca como la imagen misma de Dios. Dice el Salmo 18 en los versículos 2 y 3: El Señor es mi roca y mi baluarte, mi libertador y mi Dios, la roca en que me amparo, mi escudo y mi fuerza salvadora, mi ciudadela y mi refugio. Qué bonito esto. Este es el Señor que es mi fortaleza, mi roca. Y el orante, allá en el templo, se siente apoyado en la roca. La roca es la roca física sobre la cual está construido el templo, pero el orante está pensando que su roca es una persona, Dios. Y este orante levantado en la roca, abrazado en Dios y apoyado en una roca,
como el niño. Les puse el ejemplo del niño que viene y se abraza de la mamá y la mamá lo alza, lo levanta y se siente apoyado allí. Pues el niño, el orante, como el niño, ahora levanta la cabeza. Ya no solloza. Levantado, abrazado, mira desde el abrazo de Dios hacia el peligro externo. Y lo ve con seguridad porque está abrazado. Entonces levantará mi cabeza ante el enemigo que me hostiga. ¿Y qué hace? El culto. Ofreceré en su tienda sacrificios de victoria. Cantaré, tocaré para el Señor. Y en este punto comienza la segunda parte el segundo itinerario. Segunda parte del Salmo, segundo díptico, versículos 7 al 13. Como lo resumí hace un momento, el orante que está abrazado en Dios, que encontró paz y seguridad frente a las amenazas externas de la vida, ahora se encuentra con algo que lo inquieta y que le causa zozobra, y es nada más y nada menos que el mismo Dios. El Dios que te da paz no te deja en paz. En el versículo 9, el orante se da un título a sí mismo, cuando dice, no rechaces con ira a tu siervo. El orante se presenta en este segundo itinerario como un siervo del Señor, como un siervo de Yahvé. Y siervo en hebreo se dice Evet, Evet Adonai, siervo del Señor. En árabe se dice Abdullah o Abdallah, el Abdullah. Él se siente un Abdullah, un Evet, un siervo del Señor. La imagen del siervo evoca adhesión, confianza, intimidad. Un siervo es un íntimo de su Señor. Claro, dedicado a Él. Yo me dedico a Él. Pues este orante que vive esta intimidad con Dios, dice en el versículo 7. Escuchamos ahora un nuevo sollozo. No es el llanto de los peligros, de las amenazas de la vida, es el llanto que le provoca ahora el mismo Dios. Escucha, Yahvé, el clamor de mi voz. Ten piedad de mí, respóndeme. Digo para mis adentros, busca su rostro. Sí, Señor, tu rostro busco, no me escondas tu rostro. Esta oración que pronuncia el orante tiene historia. Esto de busco, me dice el corazón, busca su rostro, es nada más y nada menos que la oración de un siervo del Señor que se llamó Moisés. Moisés, al servicio de Dios, guiando al pueblo en el desierto, en el éxodo, sufrió mucho, porque el pueblo de Dios, pues no es que le hiciera mucho caso. Todos los días le traían un nuevo lío para resolver. Lo que sostuvo a Moisés en el camino del desierto fue la oración. Y este Moisés, que se va volviendo cada vez más contemplativo, un gran trabajador, un gran hombre de acción, pero tenía que buscar con frecuencia la montaña de la oración, porque era lo que lo sostenía. Nos va a decir el mismo libro del Éxodo que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como con un amigo. Y un día, no frente a la tienda del encuentro, sino arriba en la montaña, Moisés le va a decir al Señor, lo único que te pido, no te pido que me quites los líos del pueblo ni que me la pongas fácil. Lo único que te pido, mi Señor, es que me muestres tu rostro. Y Dios se lo concedió, a pesar de que le advirtió primero, mira, a mí nadie puede ver la gloria, esto no es así. Pero al final Dios pasó, capítulo 33, capítulo 34 del libro del Éxodo, y pasó la gloria de Dios frente a Moisés. Solo vio un poquito, y con lo poquito que vio de la espalda, cuando grita, Señor, grita que Dios es misericordia, que su nombre es misericordia, piedad, lealtad, de generación en generación, Moisés, con lo poco que vio, que contempló de Dios, su rostro se impregnó de la gloria de Dios,
Y entonces quedó como transfigurado, y por eso de ahí en adelante tenían que andar con un velo en el rostro, porque irradiaba a Dios. ¿Qué es lo que más desea una persona que ama? Poder mirar a los ojos a la persona amada. No me escondas tu rostro. Yo quiero verte cara a cara. Es lo único que te pido, Señor. Y el orante quiere espantar, quiere quitar del escenario este fantasma que le amenaza y que le preocupa. ¿Qué es lo que más le duele a una persona que ama? Que la rechacen. Que la rechacen. Que después de una historia de amor, de pronto el otro diga, no te conozco, no te quiero. Que la ignoren, que la rechacen o que la traicionen. Y dice el orante, no me rechaces. Y entonces vuelve a la confesión de fe. Siempre vuelve sobre la confesión. Que tú eres mi auxilio. Y todavía más, no me abandones. Lo que más rompe el corazón es el abandono. Que me dejen ahí tirado. Que me ignoren. No me abandones. No me dejes, Dios de mi salvación. Y en este punto el orante vuelve sobre lo que nosotros aquí colocamos como la ventana que nos dio la realidad interna del orante. Y entonces dice, si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. Es decir, mi vida nunca se quedará sin un soporte, sin un piso. Aun cuando todo el mundo, aun cuando los grandes amores de mi vida me llegaran a faltar, tú, mi amado Señor, nunca, nunca, nunca me faltarás. El Señor me acogerá, nunca me abandonará. El profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 20, parece darle voz, amplitud a este instante, a este versículo 10 del Salmo 27. Dice Jeremías, con un oráculo del Señor, ¿no es mi hijo querido Efraín? ¿No es mi niño mimado? Después de tanto reprenderte, yo sigo recordándote todavía. Miren, Dios nunca se cansa de mí. En efecto, mis entrañas se conmueven. No ha de faltarte mi ternura, oráculo del Señor. Hermoso, ¿verdad? O Isaías, un texto clásico. Isaías capítulo 49, versículo 15. ¿Acaso olvida una mujer a su niño sin dolerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas personas se olvidasen, yo jamás te olvidaré. Y podríamos seguir citando la Biblia toda esta noche, porque la Biblia todo el tiempo recuerda esto, por un lado y por el otro. Volvamos al Salmo. En la noche más noche de mi vida, hay una fuerza que el orante lo levanta y le da esperanza. Aun cuando todo el mundo me abandonara, Dios nunca me abandonará, al contrario, me aferrará contra Él. Tengo una esperanza. Y sigue el orante en el versículo 11. ¿Qué es lo que hará que mi vida no se despegue de Dios? El versículo 11 responde a esto, con el discipulado de la Torá, el discipulado de la palabra. Señálame, Señor, tu camino, guíame por senda llana. ¿Cómo es que el corazón de uno se mantiene unido a Dios? No es simplemente diciéndole, Señor, yo te amo, yo te quiero mucho. No. El amor se demuestra en la obediencia. My
Y por eso el orante dice, señálame tu camino, guíame por senda llana. Esto de que el amor no es simplemente un sentimiento. El amor se muestra en la obediencia al Señor, en el entrar de corazón a corazón con su voluntad. También lo dice Jesús. Es lo mismo que Jesús dice en Juan 14:26. Si alguno me ama, que no me lo diga con su linda boca nada más, si alguno me ama, guardará mi palabra, o sea, cumplirá mis mandamientos, practicará mis enseñanzas. Esa es la manera de amarme. Y entonces, cuando me muestre ese amor, me lo muestre, no simplemente me lo diga, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. El orante sabe que lo va a mantener unido a Dios es la fidelidad a su enseñanza, la obediencia, la práctica de la palabra. Y el orante, ¿cómo puede volver al mundo tan cruel que siempre lo intimida y lo amenaza? Con una luz en el corazón, que es la luz de la palabra vivida. Por eso dice, señálame tu camino, guíame por senda llana, porque tengo enemigos. No me entregues al ardor de mis rivales, pues se alzan contra mí testigos falsos, testigos violentos, además. Hay un detalle aquí en el versículo 10. El orante por fin nos deja entender algo que estaba en suspenso. ¿Se acuerdan ustedes en el primer itinerario, el descampado, la guerra, el acecho, el campamento? ¿Se acuerdan? El orante dijo, cuando me asaltan los malhechores ávidos de mi carne. Y uno dice, ¿y ávidos de mi carne qué quiere decir? Solo en el versículo 12 se explica. Ávidos de mi carne, los que comen carne, significa los que me critican. Es decir, ¿qué es lo que le descompone la vida a este orante? Ahora lo entendemos mejor. La calumnia, los chismes, la maledicencia, todo eso es un problema de lengua. En el mundo antiguo, yo no sé si hoy, pero en el mundo antiguo, cuando le querían destruir la vida a una persona, más fuerte que un puño, que un puñal, era crearle una falsa historia. Literalmente, denigrar. Yo creo que eso ya no ocurre, ¿verdad? Eso de que circulen falsas noticias o falsas historias, de que a una persona en internet o en las redes le dañen la vida. Yo creo que eso ya no verá. Yo creo que no. No me pongan triste, por favor. Y llegamos al final. Versículo 13. Es el momento ahora sí del volver a la vida. El orante estaba tan dichoso, tan contento, tan feliz en el templo, en la casa del Señor. Es lo que le pasa a uno, lo que le pasó a Pedro en la monte de la transfiguración, no se quería bajar, quería quedarse ahí. Lo mismo que le pasa a uno cuando está en ciertas experiencias de Dios. Ay, no, yo quiero quedarme aquí. Yo quiero quedarme aquí. Pero no, hay que volver a la vida. ¿Y cómo vuelve el orante? Él dice, creo que gozaré de la dicha del Señor, de la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, en el país de la vida. Como este salmo es un salmo que, no sé la razón, lo han puesto como salmo exequial de funerales. Cuando uno lo lee delante del difunto, uno se imagina, ¿no? Bueno, cree que sufre en esta vida, que en la otra vida va a recibir la recompensa. Bueno, es una lectura espiritualista que no tiene fundamento. Para el orante, el país de la vida es aquí. Pero ¿qué pasa? A ver, hay un drama. Aquí este momento es de alta vibración. Es de alta vibración. Lo digo con un ejemplo. Imagínense ustedes una persona que es servidora de la iglesia. Y entonces va un jueves por la noche, como hoy, va a la adoración del Santísimo, colabora, ayuda con las flores o con el canto. Y resulta que le dan las 9 de la noche, porque está feliz o está en el grupo de oración feliz.
Y esta persona ya lo sabe muy bien. Cuando va a la casa, esta persona sale de allá de la capilla del templo con alitas, ¿no? Como angelito, está feliz, lleva la dicha del Señor en el corazón. Pero apenas llega a la casa y atraviesa la puerta, la recibe el marido con una cara, o los hijos también, y le dicen, bueno, ¿cómo no? Tanto que ayuda allá en la iglesia, pero aquí no hay ni agua en la nevera. Y la pobre señora, que viene emocionada, que viene como pavo real, apenas llega a la casa, hasta ahí le llegó la emoción. Este es el temor del orante. Este es el temor del orante. Creo que gozaré de la dicha del Señor en el país de la vida. Él teme que esta emoción no le dure mucho. Pero no, sí le va a durar, porque el orante ahora lo declara. Yo llevo el templo en el corazón. Yo llevo el templo. La liturgia sigue conmigo al volver a casa. No se queda allá. Versículo 14. Veamos el punto de llegada. Hoy he insistido, un salmo es un itinerario, un camino de oración. Vimos el punto de partida, la confesión de fe, llamémosla así, una teoría, porque era así, es una doctrina, pero que luego el orante contrasta con la vida. Y entonces ve que sí se sostiene. Es la fe llevada a la vida. Veamos la conclusión, el punto de llegada. Curiosamente, en el Salmo 27, el versículo 14 no es una palabra del orante, es una palabra que viene de la boca de Dios. Interesante, ¿verdad? La oración es un diálogo. Y si es un diálogo, Dios también habla en el Salmo. Y este es el turno de Dios. La última frase no es del orante, es una palabra que viene de Dios. Y técnicamente lo llamamos, en los estudios bíblicos, un oráculo sacerdotal. Es decir, una palabra que el sacerdote en el templo pronuncia en nombre de Dios. Es que esta era una de las funciones de los sacerdotes en el templo. Era una de las funciones más importantes. Los sacerdotes eran maestros de oración del pueblo de Dios. Maestros de oración. Además, es bueno recordar el contexto. El mundo antiguo era un mundo mayoritariamente analfabeta. La gente no sabía leer ni escribir. Entonces, en el templo no había libros propiamente. Bueno, estaba el rollo con los textos bíblicos, entre esos los salmos. Pero la gente no tenía librito. ¿Cómo hacían entonces? Los sacerdotes eran el librito. El sacerdote, había muchos, montones. Iban a la puerta del templo, había muchas puertas, algunas de las puertas, llegaba el orante, el peregrino, con su cabrita, su ovejita, al hombro, para hacer el holocausto al Señor. El levita lo recibía, lo ayudaba en la purificación, porque había que purificarse. Luego le indicaba, porque esta gente no vivía ahí, era rara vez que venía, le indicaba el camino, vea, siga por aquí, vamos. El sacerdote se le ponía al lado. Esa era la tarea del sacerdote, ponerse al lado de la gente. Luego lo llevaba hasta cerca del altar, le recibía la ofrenda, présteme acá, le sacrificaba el animal, sacaban la sangre, la ofrecían donde correspondía, sobre el altar. Luego quemaban parte del animal sobre el altar, esta gran hoguera, porque el templo era una gran churrasquería. Eso se quemaba la carne y subía en sacrificio de agradable olor para Dios. Y entonces le entregaba parte del animal quemado al orante. Y el sacerdote se guardaba otra parte porque se pagaba en especie. Y entonces, ¿cómo terminaba el culto? Terminaba de una forma preciosa, como termina este salmo. El orante se colocaba de frente al Santa Santorum. El orante, que ha estado todo el tiempo enseñándole a orar, ha estado diciendo las oraciones porque la gente no se las sabía, bueno, o al menos no todas, y entonces el sacerdote sí que se las sabía porque él era el libro viviente, y el orante repetía lo que el sacerdote decía.
Pero para cerrar la oración, el sacerdote se colocaba de repente delante del orante cara a cara. El orante seguía mirando hacia el Sancta Sanctorum, el sacerdote le pone al frente, en el lugar de Dios, le imponía las manos y le decía: Dios te manda decir. Le decía una palabra de parte de Dios. Esto es el versículo 14. ¿Qué le dice el orante a Dios? ¿Cómo lo envía? ¿Cómo lo envía ahora a la vida? Le dice esto: espera en el Señor. 1. Sé fuerte. 2. Ten ánimo. 4. Espera en el Señor. 4. El sacerdote le comunica en la palabra de Dios la fuerza de la esperanza. De estas 4 palabras, 2 veces se repite la palabra espera. Espera. Espera en el Señor. Espera. Y el centro, el corazón de esta espera está el sé fuerte. No te doblegues. Ten fuerza. Sé fuerte. Ten ánimo. No dejes que se te apague. Espera en el Señor, sé fuerte, ten ánimo, espera en el Señor. Bueno, ¿cómo les pareció el Salmo 27? Espera en el Señor, sé fuerte, ten ánimo, espera en el Señor. Ahora es el momento, esta noche era diferente, esta noche era un salmo. Qué rico, esta noche una noche de salmo. En esta serie de esta semana, una noche de salmo. Los invito ahora a que vuelvan sobre el texto. Los salmos no son para ser recitados solamente, son para ser orados, es decir, para vivir paso a paso el itinerario, el proceso que el orante vivió. Y cuando tú lo haces, tú percibes muy bien cómo tu corazón se transforma. Creo que gozaré de la dicha del Señor en el país de la vida. Y Dios responde: espera en el Señor, sé fuerte, ten ánimo, espera en el Señor. No me robarán la esperanza, no me la romperán. Vengan a cantarla conmigo, vengan a cantar. Creo que detrás de la bruma el sol espera. Creo que en esta noche oscura duermen estrellas. Creo en los ocultos volcanes sin ver sus fuegos. Creo que esta nave perdida llega a su puerto. No me robarán la esperanza, no me la romperán. Vengan a cantarla conmigo, vengan a cantar. Creo en el hombre razonable y no en la fuerza. Pienso que la paz es simiente bajo la tierra. Creo en la nobleza del hombre de Dios imagen y en la voluntad de los hombres que se levantan. No me robarán la esperanza, no me la romperán. El árbol que lo han herido pronto renacerá. Este es un espacio formativo
del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.